En Plaza Radio, La Plaza de, un programa con José Arnau. Aquí estamos de nuevo, una edición más, queridos amigos, La Plaza de, y hoy nos acompaña una personalidad importante de esta ciudad, la Plaza del Padre Don Antonio Corbí. Muy buenas tardes, padre. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joseca. Buenas tardes, yo digo buenas tardes y buenos días y buenas noches. Siempre lo digo porque, además de que ahora es por la mañana, pero es que nos oyen en cualquier momento. No sé por qué he dicho, por la costumbre, buenas tardes cuando es por la mañana. El podcast tiene esa virtualidad. Sería, claro, una opción sería muy buenos podcasts. Salvar a la gente. Muy buenos podcasts y ya es perfecto. Actualmente es el cura titular, o como se diría, de la iglesia de San Nicolás. Párroco de San Nicolás, que aunque todo el mundo la conoce como la nueva Capilla Sixtina Valenciana y la iglesia que está en la calle Caballeros, etcétera, hay que recordar que es el nombre completo es San Nicolás y San Pedro Mártir. Efectivamente, o sea, San Pedro de Verona fue el primer dominico mártir. San Pedro de Verona. Claro. Esa maravillosa ciudad italiana. Estamos en el año 1253, porque es un martirio documentado históricamente. Mediados del siglo XIII. Efectivamente. ¿Y qué ha ocurrido ahí? El otro día, es que además estuve en el templo y pensé, ¿cómo ha sido que al final todo el protagonismo lo cope y sea San Nicolás? Bueno, el título... Diga San Nicolás y San Pedro, algo. El título histórico de la parroquia es San Nicolás, cuando el rey don Jaime llega a Valencia y llega con la Reconquista. Ese lugar lo entrega a los dominicos que lo dedican a San Nicolás, porque San Nicolás para los dominicos tiene un patronazgo singular. Santo Domingo de Guzmán escribió las constituciones, es decir, las reglas de la Orden de Predicadores en el convento de San Nicolás en Bolonia, en Italia, y está enterrado allí, en el convento de San Nicolás en Bolonia. Y por eso los dominicos tienen a San Nicolás por patrón, ¿no? Ese es el título histórico. Y cuando los dominicos llegan a Valencia y se establecen en ese lugar, pues dedican el título a San Nicolás. Y años... O sea que San Nicolás fue un primer lugar de los dominicos aquí en Valencia, orden de predicadores. Justo antes de trasladarse a Santo Domingo, porque Santo Domingo es también donación del rey Jaime Santo I. Domingo, lo que llamamos la Castrense, Convento de Santo Domingo, actual Capitanía General y también Iglesia de Santo Domingo. Ese es el gran convento de los dominicos y la sede histórica de los dominicos en Valencia, ¿no? Que es un lugar magnífico, precioso. Pero el primer lugar fue San Nicolás. Y bien, pues en 1252, 1253 está pues el martirio de San Pedro de Verona. Ese martirio que está documentado históricamente porque tiene muchos elementos singulares, ¿no? Por ejemplo, se detuvo al que mató a San Pedro de Verona, se le juzgó, están las actas del juicio, se conservan, y aquel hombre reconoció lo que había hecho, se arrepintió y se hizo dominico. Uy, esa historia es preciosa. Entonces, después de hacer el mal, ve la luz y llega el bien. Ayer, precisamente, tuvimos en la parroquia de San Nicolás una visita ilustre, porque era el cardenal Rabasi, que se encuentra en Valencia estos días, en una serie de cuestiones que está en la Universidad Católica de Valencia, con la cátedra Escolas Ocurrentes, cátedra de algún modo alentada por el Papa Francisco para la preocupación por los temas de la educación. Y el cardenal Rabasi es el presidente del Pontificio Consejo de la Cultura, lo que, para que lo entendamos todo, sería como el Ministerio de Cultura. El ministro de Cultura dentro de lo que es el Estado Vaticano, efectivamente, sí, claro. ¿no? Muy buena comparación. Y estuvo ayer en San Nicolás y estaba admirado, y contaba él, porque él es italiano y estudió en Bolonia, y entonces él contaba que en sus años de estudios en Bolonia, en Milán, conocía perfectamente la historia de San Pedro de Verona, y al verla reflejada en la bóveda de San Nicolás,
se conmovió. Estaba el hombre pues como conmovido de contemplar aquello, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recorrido para ubicarnos, aunque es importante también, no solo porque sea el párroco de San Nicolás, sino porque ocupa un lugar, yo creo, destacado en la geografía urbana de Valencia, en un sitio tan céntrico en los últimos años. Y hay que decirlo, gracias a esa restauración alentada y patrocinada por la Fundación Hortensia Herrero, pues un templo que ha pasado de sí ser popular, los lunes de San Judas y la gente iba, pero pasar a ser ya, pues, entra prácticamente en una ruta de visitas casi oficial de un turista, alguien que va, dice, hay que ver la Catedral, la Virgen, San Nicolás, que también está muy próximo y muy cómodo, pero que ha entrado completamente en la agenda cultural y hasta social, y manteniendo además, por supuesto, el culto, conciertos, etcétera. Entonces yo creo que es interesante que lo comentemos, porque cierto, genera también mucha vida en la ciudad. San Nicolás se ha convertido en un lugar de visita obligada y forma parte de la ruta, de la historia de nuestra ciudad, del conocimiento para los turistas, para todos los que nos visitan, pues es lugar de paso obligado, ¿no? Y también tratamos de cuidarlo, que así sea. No es fácil, es decir, es todo un trabajo el que hay detrás, pues de promoción, de orientación, de atención, de preparar pues los audioguías en las diversas lenguas para que puedan escuchar la explicación de todo aquello, pues en inglés, en francés, en italiano, en alemán, en fin. Es trabajo, es mucho trabajo. Es trabajo, pero la verdad, te puedo decir que nos sentimos muy contentos, ¿no? Es decir, siempre... Es un trabajo gratificante, sí. El siempre, público responde, claro. Pues vemos nuevos retos y tenemos ilusión por ir mejorando cuestiones y por ir ampliando, y tenemos proyectos en marcha. Como lo explica también, ahora mismo, yo lo que quería matizar ahora era, claro, lo cuenta que alguien dirá, este hombre pues igual lleva toda la vida vinculado al barrio, a la zona de Ciutat Bella, a la calle Caballeros, con San Nicolás, pero no, hay dos aspectos que quería resaltar también por cómo la implicación con la ciudad, con el entorno. Es una persona muy joven aún, el padre Antonio Corbí es una persona muy joven, aunque como muchos curas es verdad, tiene mucha cultura, sabe, pero es verdad, es un cura muy joven, además muchos que piensan un cura ya piensan en una persona muy mayor, no, es una persona muy joven, y luego nació en Carcaixent y vivió en Carcaixent además de la infancia, la juventud en Carcaixent. El bressol de la Tarancha. ¿Cómo recuerda allí la vida? Bueno, Carcaixent es una ciudad... Porque es un pueblo, pero es un pueblo ciudad, no es un pueblecito pequeño, ya es entrañable. ¿Cómo lo recuerda? 20.000 habitantes. Pues mira, una ciudad muy volcada en la educación. Es decir, en Carcaixent estaba entonces el Colegio de los Franciscanos, sigue, el Colegio de las Claretianas, de María Inmaculada, los Hermanos de la Salle, la presencia de la educación católica en la ciudad de Carcaixent ha sido siempre muy importante, de tal modo que a Carcaixent venían pues muchos chavales de los pueblos de la ribera del Xúquer a estudiar, de modo que en Carcaixent es muy común pues que uno tenga amigos repartidos por toda la como ribera del hoy en Xúquer, día el Erasmus a nivel Europa, Carcaixent ya tenía el Minerasmus a nivel la zona del ámbito de la provincia de Valencia. Comarcalmente recibía a muchísimos chavales que han estudiado allí, ¿no? Estudió allí de pequeño, pero luego se viene aquí a hacer la carrera. Luego estudié Derecho, efectivamente. ¿Y cómo son esos años? Aquí los años en la Universidad de Valencia son encantadores. Pero aún no había vocación, aún no era sacerdote, nada. No. Un joven Antonio Corbí que viene a Carcaixent a hacer la carrera de Derecho, como tanta gente que sigue viniendo también, mucha gente de la comarca, de la provincia, incluso de otros puntos de la comunidad o de España, que dice, voy a tal sitio a estudiar la carrera. Efectivamente. ¿Y cómo recuerdas esos alumno años? Del Colegio Mayor de la Concepción, La Concha, frente al Mestalla, donde vivíamos pues todo el mundo del fútbol y del deporte con plena intensidad, y recibíamos a Manolo el del bombo. Pero aquellos años de universidad, ¿era futbolero también? Bueno, eran años de... ¿O que tenía alguna afición, algún hobby? ¿Cómo eran esos años? ¿Cómo lo recuerda? Yo diría, eran años también de ampliar amistades
ampliación de amistades, el círculo de amistades se amplía, llegas a la universidad y cambia todo, porque el colegio cambia. Aún se mantiene como una cosa más pecera. Un tiempo también de estudio, de trabajo intenso, estudiábamos mucho, hacíamos muchas horas de biblioteca. Derecho estudiando. en Blasco Ibáñez aún. Efectivamente, en Blasco Ibáñez. Claro, no existía el campus de los Naranjos. No, o sea que lo tenía al lado, muy cómodo, sí, claro, salía andando comodísimo. Efectivamente. Y bueno... ¿Y hacía ahí, podríamos decir, una vida de ora et labora? ¿Era una vida de oración y de estudio o solo de estudio? ¿Oración a uno? Sí, también, sí. Indudablemente, porque eso ¿Ya tenía vocación? Lo aprendimos en el colegio y lo seguíamos realizando en el colegio mayor. En el colegio mayor había actividades pues propias de oración, de actividades... Meditaciones. efectivamente, ¿no? Es decir, hora santa o cosas. Estamos atendidos por los padres franciscanos y algunos de ellos de una cultura extraordinaria, profesores de universidad, de la facultad en ciencias químicas, es decir, teníamos profesores y religiosos al frente del colegio, pues que eran personas de una gran cultura y de una gran formación. Y luego ya la formación le ha ido llevando a Pamplona, estuvo en la Universidad de Navarra, a Roma un tiempo, que es un lugar por donde la mayoría de sacerdotes pasan, pero siempre luego la vuelta aquí a Valencia. Completé los estudios teológicos en la Universidad de Navarra y después de recibir la ordenación sacerdotal estudié en Roma, en el Tribunal de la Rota, en el Estudio Rotal, 3 años. Hice también la tesis doctoral y regresé a Valencia. Valencia, Pamplona, Roma, de ese triángulo, similitudes, diferencias, mucho contraste. ¿Podríamos decir que se parece más Valencia y Roma que Valencia y Roma Pamplona? tienen una relación muy singular, una relación histórica, que pasa también por San Nicolás, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que Alfonso de Borjas, rector de San Nicolás, fue Papa Calixto III, y por tanto se estableció ahí un vínculo directísimo entre Roma y Valencia a través de San Nicolás. Él retuvo el título de rector de San Nicolás siendo papa y nombró un vicerrector para que gobernara la Iglesia en su nombre. Pero él seguía siendo rector. Y él seguía siendo el rector. Era papa y rector de San Nicolás. De hecho... Entonces, ¿usted podría ser papa uno ahora? Es como no, rector. Bueno, podría manera. ser, ¿no? No. Eso nunca se Lo sabe. que estaba vinculado era el título de San Nicolás al papa. Y al frente de San Nicolás siempre había un vicerrector. De hecho, en la tradición valenciana... se mantenía después de él, sí, que siempre fuera como lo de hermano mayor de una hermandad. Que se mantuvo así. Qué bonito. Formalmente hasta la promulgación del primer Código de Derecho Canónico en 1918. Y en la tradición valenciana, siempre el que estaba al frente de San Nicolás se le llamaba el vicerrector de San Nicolás. Porque el rector, digamos, era el papa. El rector era el papa. Y ahora el rector ya es... Desde la promulgación del Código de Derecho Canónico, ese privilegio, digámoslo así, se terminó, porque era un privilegio que concedió en su día Calixto III, constituyó un capítulo de beneficiados que cada 2 años, por cooptación, elegían al vicerrector, que tenía que estar al frente de la Iglesia. Y ya después de la promulgación del Código de Derecho Canónico ya es el arzobispo el que nombra al rector y párroco de la Iglesia, ¿no? ¿Cuándo se ordena sacerdote? 1991. Ya son años. Unos cuantos. Y siempre luego ha sido casi toda siempre su vida en Valencia. Sí. Diferentes parroquias porque también, y aquí hablamos siempre de la plaza, de la ciudad, los lugares, los rincones, las calles, los barrios. Las parroquias vertebran mucho la ciudad porque cada barrio, algunos si son más grandes, tienen varias. Pero en muchos la parroquia está en la plaza del barrio, en el lugar más destacado. Vertebran la sociedad, vertebran los barrios, vertebran las ciudades. Las parroquias son puntos fundamentales donde la gente se encuentra, donde la gente celebra los momentos más importantes de la vida, porque la vida no es solo la vida cronológica del día a día, ¿no? La vida tiene momentos muy importantes, el bautismo,
la primera comunión, un matrimonio, la celebración del matrimonio. Esos momentos son los que marcan nuestras biografías. Un funeral, que también es una cosa más triste, y esos pero momentos humanamente es algo normal. Marcan la vida vinculados a una parroquia, a un lugar. Y ha estado en distintas